Para siempre es su misericordia. ¿Cuántos han experimentado eso en sus vidas? Dios es bueno, hermanos. Yo le invito a que usted abra su Biblia en el Salmo capítulo en el capítulo 19, y vamos a leer del versículo 7 al 10. Esa va a ser nuestra lectura principal de este sermón. Salmos capítulo 19, vayan buscándolo, y vamos a leer del versículo 7 al versículo 10. Me pareció muy lindo cómo se ha desarrollado el servicio hasta el momento. ¿Y cuántos sabían esos datos de la Biblia? ¿Cuántos realmente aman la palabra de Dios? ¿Cuántos creen que este libro es inspirado por Dios? ¿Sí creemos eso? Amén. De hecho, el miércoles que Dianita estaba predicando, yo dije, estamos en el mismo pensamiento. Y de hecho tuve que cambiar ciertas cositas, pero dije, voy a seguir hablando de la palabra de Dios porque es importante. Amén. Salmo capítulo 19, versículos 7 al 10. Vamos a prestarle mucha atención a lo que dice la escritura. Acompáñenme en la lectura. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Bueno, este es nuestro texto principal que vamos a tener ahí, que usted no lo va, vamos a leer otros textos, pero este es el texto principal. Y a modo de introducción, yo me encontré con un bosquejo de preguntas que se las quiero leer como introducción a esta enseñanza. Y es la siguiente, y quiero que preste atención para poder desarrollar la idea de la enseñanza. Primera pregunta: ¿alguna vez te has preguntado si la Biblia en verdad puede ser de ayuda para ti en tus problemas más profundos, como el temor, la ansiedad, la depresión, las fuertes tentaciones con algunos pecados en particular? Yo quiero que seamos todos sinceros y no me levante la mano, pero respóndase a sí mismo estas preguntas para ver y hacer una evaluación o un diagnóstico de cada uno de nosotros. Segunda pregunta: ¿has deseado tener una palabra especial para ti, no en la generalidad de las escrituras, sino en una revelación directa para saber, ejemplo, qué carrera debes estudiar o si debes proponerle matrimonio a Pepita o a Juanita? Respondas esa pregunta. Tercera pregunta: ¿alguna vez pensaste que la Biblia necesita cierta actualización en algunos temas como la sexualidad? Cuarta pregunta: ¿alguna vez eliminaste algo para que la Biblia fuera más agradable para alguien, como el tema del infierno o cuando Saúl ordenó matar a todos los amalecitas? Quinta: ¿alguna vez has sentido que la Biblia no es suficiente para vivir una vida de fe en este mundo que nos ha tocado? Respondas esas preguntas. Y si de pronto a cualquiera de estas preguntas que yo acabo de mencionar, usted respondió que sí, déjeme decirle que usted está batallando con el nombre que yo le he dado a esta predicación, y es la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios es inspirada, es su inspiración divina. Y lo vimos el miércoles con Dianita. Pero la palabra de Dios es suficiente. ¿Cuántos sabían eso? La palabra de Dios es suficiente. Y si usted de pronto piensa
parecido a alguna de estas 5 preguntas, necesitamos entender que la palabra de Dios es suficiente para nosotros, los creyentes. Amén. Ahora, si creemos que la Biblia es inspirada por Dios, ¿verdad? Debemos creer que la Biblia es suficiente, porque se conecta una idea con la otra. Amén. Ahora, ¿qué ha pasado? Muchos creyentes que dicen creer en la inspiración divina, ¿sí? También tienen una extraña duda, ¿sí? O más bien extrañamente ponen en duda que en ella podamos encontrar todo lo que necesitamos para vivir plenamente en esta vida como cristianos, o todo lo que necesita la iglesia para cumplir la labor que Dios le ha dado. ¿Por qué pasa eso? Si creemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios, y si yo pienso en los atributos de Dios, ¿cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Es perfecto. ¿En él hay algún error? ¿Lo que él dice tiene algún error? Entonces, ¿por qué tenemos esa extraña idea que pone en duda que la palabra de Dios es suficiente? Y esto precisamente es a donde Dios me llevaba. Porque, ¿qué es lo primero que tú y yo hacemos cuando necesitamos resolver algo de nuestra vida? ¿Cuál es el primer consejo que tú decides buscar? Aquí es donde vamos entrando a realmente darle el valor que tienen las escrituras. Porque si no entendemos esto, hermanos, nos vamos a llenar de algo diferente a lo que piensa Dios. Dios es verdad. Y solamente hay una verdad. ¿Cuántos sabían eso? Y es algo que yo les repito mucho a los jóvenes que estoy atendiendo, y ellos lo saben, creo que hay acá algunos, en un grupo de discipulado que tenemos. Yo les digo, solamente hay una verdad. Fuera de lo que dice Dios, ¿qué hay? Si solo hay una verdad. ¿Qué es lo contrario? La mentira. ¿Y sabe qué hace la mentira? Te esclaviza. Pero la verdad de Dios te puede hacer libre en Cristo Jesús. ¿Cuántos sabían eso? Entonces, es interesante esto. Ahora, ¿qué ha pasado? Vamos a entrar un poco más en contexto. A medida que esta duda que acabé de plantear se ha venido expandiendo dentro incluso del pueblo de Dios, ¿cierto? En esa misma medida, la predicación de la palabra no adulterada ha venido decayendo. Y muchas prácticas extra bíblicas se han introducido en la adoración, en la evangelización y en lo que nosotros hacemos como iglesia. ¿Sí se han dado cuenta de eso? No es un secreto esto. ¿Por qué nosotros insistimos tanto en la revisión de las letras de la alabanza? ¿Sabe? ¿Cuál es la mejor manera para yo adorar a Dios? ¿Cuál es la mejor manera? ¿O cómo lo podría hacer? Una vez el Señor se encontró con una mujer en un pozo. ¿Y qué le dijo? Que ellos no sabían o no conocían al Dios que adoraban. ¿Qué necesitamos para poder adorar a Dios? Necesitamos conocerlo. Dígale a la persona que tiene al lado, necesitas conocer a Dios. Necesitamos conocer a Dios, mi amado hermano, porque de esta manera podemos adorarlo y exaltarlo de la manera correcta. Porque yo quiero que en esta mañana usted piense y entendamos juntos como iglesia que solamente hay un camino, solamente hay una verdad, y es Jesucristo. Fuera de él, como decía David, no hay bien
para nosotros. Eso dice la Escritura. Entonces, cuando esta idea de que la Escritura no es suficiente, ojo con esto, es que se introducen cosas e ideas erróneas que te van a desviar, a distraer del propósito de Dios. Hay que tener cuidado, hermanos. Hay que tener cuidado con lo que leemos. ¿Qué necesitas? Se me viene esta pregunta. ¿Qué necesitas tú para saber cómo vivir? ¿Qué necesitas? ¿Cuál es el manual de la vida? La palabra de Dios. Dice la Escritura que ella es lámpara a mis pies y lumbrera. No solamente me alumbra, sino que también me ayuda a trazar el camino. Porque hay unas obras que Él preparó para nosotros, para que anduviésemos en ellas. Necesitamos ponernos de acuerdo con Dios y creer lo que está en su palabra. Entonces, debemos defender la inspiración de la Biblia, ¿cierto? Pero con esa misma convicción también debemos defender la suficiencia de las Escrituras. La palabra de Dios es suficiente. Y lo vamos a ir revisando en esta enseñanza, de acuerdo al tiempo que Dios nos permite. Entonces, cuando decimos que algo es suficiente, ¿qué creen que uno está diciendo? ¿Sabe? La palabra suficiente declara que es algo que cumple cabalmente el propósito por el cual fue dada o fue creada. ¿Cuántos creen que la palabra de Dios cumple el propósito para el cual Dios la dio? Por supuesto que sí. Démosle el valor a la palabra de Dios, porque ella es suficiente y cumple el propósito. Por eso el Señor dijo en Isaías, no recuerdo el capítulo, creo que 5, versículo 10, que Él envía su palabra, pero ¿cómo vuelve? No vuelve vacía. Porque la palabra de Dios es perfecta, no tiene errores, hermanos, porque Dios es inmutable y Dios nunca cambia. Son principios y es entender los atributos de Dios. Dios es suficiente, ¿cierto? La palabra de Dios es suficiente. Pero entonces eso me lleva a hacerme una pregunta y es ¿suficiente para qué? ¿Cierto? Entonces, vamos a ver cuál es el propósito que la Biblia está supuesta a cumplir, ¿cierto? Para eso estaba leyendo un escrito de Charles Spurgeon y decía lo siguiente, que me hacía pensar en esto que les voy a acabar de decir. Dice lo siguiente, este es un hombre conocido como el príncipe de los pastores le llaman, pero el príncipe es el Señor Jesucristo. Las Santas Escrituras son la única, toda suficiente, segura e infalible regla del conocimiento, de fe y obediencia que salvan. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que tiene que ver con el conocimiento de la salvación, que lo que tiene que ver con el conocimiento de la fe, todo lo que tiene que ver con nuestra obediencia a Dios, todo lo que tiene que ver con esa necesidad de vivir una vida que le agrade a Dios, ha sido revelado exclusivamente en la palabra de Dios. Todo lo que usted necesita, ¿a dónde está revelado? En la palabra de Dios. La fe y la vida está expresamente o implícitamente revelado en la Escritura. Aquí está. Y es interesante estas dos palabras que dice acá este hombre. Implícitamente o expresamente revelado en la Escritura. Entonces podemos decir que la Escritura es suficiente para cumplir el propósito redentor de Dios. Amén. Para llevar a un hombre pecador a reconocer su condición y a ir a dónde? A Cristo. ¿Eso lo hace la palabra? Solo lo puede hacer la palabra de Dios.
porque es como un espejo. ¿Qué hace un espejo? ¿Sabe? Pablo lo definía de la siguiente manera y él decía que la ley, ¿qué hacía? ¿Qué nos mostraba? Lo pecadores que somos. Porque nosotros debemos entender que Dios es perfectamente santo y es perfectamente justo. Y entender que ninguna obra que usted y yo podamos hacer nos va a hacer entrar al reino de los cielos. ¿Quién fue el único que agradó al Padre? Cristo Jesús. ¿Quién fue cuando Él se bautizó? ¿Qué voz salió del cielo? Este es mi Hijo amado. ¿Quién es el único que complace a Dios? No somos ni tú ni yo. Déjame decirte eso. Y después de que el hombre pecó, ¿cómo quedaron las obras del hombre? ¿Cómo quedaron? Muertas. Así que si una persona es moralmente la mejor, no por eso va a entrar al reino de los cielos, sino por la obra redentora y perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Solamente dice la Escritura que el Evangelio es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. A todo aquel, ¿usted ha creído en el Evangelio, hermano? Por Cristo y la obra de Él es que nosotros somos aceptados y justificados delante de Dios. ¿Cómo pudimos entender eso? A través de su palabra. Porque el Espíritu Santo nos ha revelado y nos ha iluminado el corazón para entenderla. Entonces, ¿la Escritura cumple su propósito? Por supuesto que sí. Ejemplo, digamos que tenemos aquí un hermano que es médico. ¿Alguien es médico? No. Supongamos que tenemos un hombre cristiano que es médico, ¿sí? La Escritura a él no le va a decir cómo realizar un diagnóstico. No le va a decir. Pero este hombre, aparte de tener una alta demanda en su trabajo por atender y ser responsable frente al trabajo que él ejerce, también tiene una familia, una esposa, unos hijos y estar frente a una sociedad, ¿cierto? La Biblia no le va a decir qué diagnóstico darle a sus pacientes. Pero sabe, la Biblia le va a enseñar a este hombre todo lo que necesita para glorificar a Dios, para vivir una vida bienaventurada, para vivir una vida en relación con Él, para ser un buen esposo, para ser un buen padre, para ser un buen ciudadano en su país. Y eso solo lo hace la palabra de Dios. Entonces, ¿es necesaria la palabra de Dios? Yo quiero que usted se lleve esta idea en esta mañana. La palabra de Dios es suficiente para todo lo que el hombre necesita, porque por ese propósito, uno de los propósitos por los cuales la dejó ahí Dios, es para ello. ¿Cómo podemos agradar a Dios entonces? Conociéndolo. ¿Y cómo lo vamos a conocer? A través de su palabra. Por eso la palabra que produce en las personas. ¿Qué dice la Escritura? Produce fe. Produce esperanza. Produce vida. En ellas hay vida. La palabra de Dios es poderosa, mi hermano. Y la palabra de Dios cumple su propósito. Ahora, me valí de un recurso, de un escrito de un hombre muy conocido, un hombre fiel a Dios, pastor durante muchos años, pero nuestra fe no descansa en un escrito por un hombre, sino descansa en la misma palabra de Dios. Nuestra fe descansa en la palabra de Dios. Así que si nosotros volvemos otra vez al Salmo 19, aquí David nos presenta dos divisiones. Del versículo 1 al versículo 6, que no nos leímos, pero que le invito a que lo lea en casa, David hace dos divisiones donde nos muestra
cómo Dios se revela a través de lo creado. Al principio dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. O sea, la creación, ¿de quién habla? De Dios. Por eso Pablo después en Romanos dice, ninguno tendrá excusa. ¿Sabe? Porque cualquiera que mire lo perfecto, lo complejo que es el universo y la vida, se da cuenta que eso lleva la firma y el sello de Dios. Porque Dios es el único que lo pudo hacer tan perfecto. Y gracias a Él es que usted y yo estamos aquí, porque a Él le ha placido así. Entonces, aquí David nos muestra, nos empieza hablando de lo que conocemos como la revelación general, que es a través de la creación. Pero en el verso 7 al verso 10, aquí David nos va a hablar de la revelación escrita de la palabra de Dios. ¿Sí? Nos habla de la revelación especial de Dios. Y David aquí vamos a ir mirando que hay 6 atributos que se mencionan durante estos pasajes. La Biblia es suficiente. Todo lo que necesitamos, recuerde, ¿en dónde está? En la Escritura. Expresamente o implícitamente está en la Escritura. ¿Por qué digo expresa o implícitamente? Porque la palabra de Dios se adapta a nuestro tiempo y a nuestra cultura. ¿Sí? Ejemplo, para que me pueda entender lo que yo le estoy diciendo. Tal vez muchos tienen un problema con algo que es actual en esta generación. Puede que algunos me entiendan, tal vez los más jóvenes, o tal vez todos, no lo sé. Pero tal vez algunos tengan un problema con el copyright. ¿Saben qué es eso? ¿Qué es eso? Los derechos de autor, ¿sí? Ahora, déjeme revelarle algo muy especial. La palabra copyright no está ni en el griego ni en el hebreo. Pero, ¿qué dice la Escritura? Uno de los mandamientos, ¿cuál es? ¿Cuál? No robarás. Entonces, esto está implícitamente, ¿me hago entender? ¿Por qué coloca a una persona derechos de autor? Precisamente porque es una obra propia, sea musical, sea imagen, sea lo que sea, pero es de él. Y si usted quiere acceder, ¿debe qué? Pues debe pagar. Y precisamente, por eso digo, expresamente o implícitamente. Porque si ven cómo se ajusta la escritura a este tiempo, la escritura es suficiente. Y no me voy a cansar de decirlos en esta mañana. La escritura es suficiente y vamos a ver la revelación escrita de Dios. Entonces vamos nuevamente al Salmo capítulo 19 y vamos a ir otra vez al versículo 7 y vamos a ver los 6 atributos de la palabra de Dios. Entonces él empieza diciendo, la ley de Jehová, ¿cómo es? ¿Le falta algo? Cuando algo es imperfecto, precisamente tiene que añadirle algo, tiene que añadirse algo porque le falta, porque no es completa, ¿sí? Pero aquí es clara la escritura y dice que la ley de Jehová es perfecta. ¿Sí? La palabra hebrea de ley es Torah, que significa introducción o precepto, enfatiza la naturaleza didáctica de la palabra. La palabra es útil, ¿cierto? ¿Para qué? Para enseñarnos, ¿no? Y de ahí está segunda de Timoteo 3:16, ahorita tal vez lo vamos a leer. Entonces, la palabra de Dios nos enseña, es útil para su vida y para la mía, cumple el propósito. Entonces, la Torá, como dice aquí, o la ley, no se refiere solamente, como lo vimos aquí, al Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia, sino se refiere al consejo de Dios, a la revelación de Dios escrita. O sea, aquí está diciendo David
en pocas palabras, que todo el consejo de Dios, ¿cómo es? Perfecto. Porque Dios no se equivoca. Necesitamos conocer los atributos de Dios para entender esto. Porque la palabra de Dios también tiene sus mismos atributos. No cambia, es eterna. Por eso el Señor Jesucristo que dijo, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. ¿Sabe? Hay un comentarista que define el significado de perfecto y es lo siguiente, me pareció interesante. Dice, es que no carece de nada para estar completa. Es una revelación completa de verdad divina, una regla completa de conducta. No hay nada allí que guíe a los hombres a el error o al pecado. No hay nada esencial que el hombre necesite conocer que no pueda ser encontrado allí. No hay nada, como dice acá, esencial que usted y yo necesitemos que no lo podamos encontrar aquí. Por eso, ¿a dónde debemos ir? A la palabra de Dios. Porque en ella está todo lo que usted necesita, porque ahí Dios lo ha establecido. Ella restaura el alma, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Dice, bueno, dice que convierte el alma. ¿Tienes otra versión, Dianita? Que ese sería el efecto que produce esta palabra. Dice que la ley es perfecta, no le falta nada. Pero ¿cuál es el efecto que produce? Convierte el alma, ¿sí? El alma, que viene de la palabra nefesh, habla de nuestro ser interior, ¿sí? ¿Cuál es el ser interior? ¿Qué lo define a usted como persona? Su mente, su voluntad y sus emociones, ¿cierto? Ese es usted, su mente, su voluntad y sus emociones. Entonces, la palabra de Dios convierte el alma. La palabra de Dios es suficiente para darnos a entender la necesidad que nosotros tenemos como seres humanos para la salvación. Y lo puedo ver, o Dios me lleva a verlo de esta manera, porque ahora el consejo de Dios se ve desde Cristo. Y sabe, como decía ahorita, ¿qué produce la ley de Dios en nosotros? Nos hace entender que estamos separados de Dios y que necesitamos a Cristo, solamente a Cristo. ¿Para qué? Para tener salvación. Todo lo que necesita usted y yo está en la Escritura. Convierte el alma, dice acá. Nos ayuda a entender el propósito de Dios. Nos ayuda a entender lo que Dios ha colocado en nosotros. Entonces, eso es lo que produce la palabra, la ley perfecta de Dios. Nos ayuda a entender que en ella podemos vivir de acuerdo a Dios. Ahora en Cristo podemos agradar a Dios. Ahora, dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, esta palabra señala que es algo digno de confianza. El que es fiel es digno de confianza. Y acá podemos verlo, que el testimonio, la escritura, ¿cierto? Es fiel. ¿Es digna de confianza? ¿Podemos confiar en lo que ella dice? ¿Hay algo que necesitemos que esté fuera de ella? Todo lo que usted necesita está acá. Por eso debemos amar la palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso afirmó el Señor Jesucristo.
Entonces necesitamos entender que esa idea que Satanás plantó en el huerto de ser independientes de Dios tiene que salir de nuestro entendimiento y empezar a depender diariamente de Dios. ¿Cómo puedes agradar a Dios? ¿Cuál es el deseo y el propósito de Dios para nosotros? Que lo entendamos y que lo conozcamos. Que Él es Jehová, que hace justicia y juicio sobre la tierra. Necesitamos conocerlo y solo lo podemos hacer a través de este testimonio fiel que es la Escritura. Es fiel. Cuando usted lee la Escritura, ¿cómo se siente? Dice el hermano Miguel, es refrescante, me siento tranquilo. ¿Sabe? La palabra de Dios produce eso. Y sabe, es hermoso entender lo que dice aquí el salmista, porque yo puedo ir a la palabra y no necesito ponerle filtros, porque la palabra de Dios es perfecta. Pero cuando usted lee un libro escrito por un ser humano, usted tiene que ponerle mucho cuidado. ¿Por qué? Porque un ser humano se equivoca, mas Dios no se equivoca, ni tampoco miente. Pero usted y yo sí. Ahora, cuando usted analiza otro escrito que no es la escritura, usted tiene que ponerle filtros. Usted tiene que tener la Biblia ahí al lado y mirar qué es bueno y qué no es bueno, para así coger lo bueno y desechar lo malo. Por eso la palabra de Dios es perfecta, hermanos. Y cuando usted la lee, usted no necesita filtros, porque es la palabra de Dios. No se distingue con otro libro. La palabra de Dios es perfecta, la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y dice que hace sabio al sencillo. Hace sabio al sencillo. ¿Qué significa ser sencillo? ¿Qué creen que significa ser sencillo? ¿Sabe? El sencillo significa una puerta abierta y señala a ese individuo sin discernimiento que no sabe cuándo cerrar las puertas de su mente a las enseñanzas falsas. Eso es un sencillo. Es aquel que no tiene discernimiento y que abre sus puertas. ¿A qué? A cantidad de enseñanzas falsas. Pero ¿qué hace la ley perfecta y fiel de Jehová? Lo hace sabio. Aquel sencillo lo hace sabio. La palabra de Dios te puede hacer sabio. Para que ya dejemos de creer que necesitamos otro libro, otro consejo que no es el de Dios. La palabra de Dios te hace sabio y te enseña, te edifica y te prepara para vivir una vida que le agrade a Dios. La palabra de Dios hace eso. Por eso dice que convierte el alma. Porque te lleva otra vez a estar de acuerdo con ¿quién? Con Dios. Transforma tu ser interior para que estés de acuerdo con lo que dice Dios en su palabra. Entonces, la palabra de Dios es suficiente. Vamos al Salmo 119. Ya les digo cuál versículo es. Salmo 119, 98, 99 y 100. Vamos a leer esos tres versículos. Salmo 119 dice, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios, que son fieles, son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Quién puede hacer esto, hermanos?
solamente la palabra de Dios. Por eso dice que hace sabio al sencillo, porque te hace entendido. Pero ahí hay algo interesante que me gustaría analizar. Ya lo voy a colocar acá. Se me perdió. Y es lo siguiente. Dice, Reina Valera, me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Entonces, ¿qué es lo más importante de este versículo? Todo el versículo es importante, obviamente, pero hay algo que resalta. Y es que esos mandamientos, ¿cómo tienen que estar? Siempre, siempre. No es dejarlos de lado un día y el otro día sí, y este día sí leo y el otro día no leo. Dice, siempre están conmigo. ¿Y cómo te hacen? Te hacen sabio. ¿Para qué? Dice, más sabio que sus enemigos. En el mundo tendréis aflicción, dice la Escritura, pero confiad que yo he vencido. ¿Sabe? Dios nos hace sabios para enfrentar aquellas circunstancias que cada uno de nosotros vive. Porque el consejo de Dios es calma para nuestra aflicción. Y nos hace sabios para resolver lo que usted y yo estemos necesitando resolver. Entonces, más que todos mis enseñadores, he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. ¿Sabe? Todos hemos tenido profesores acá, ¿cierto? Pero más que el consejo humano, más que la sabiduría humana, debemos meditar ¿en qué? En los testimonios fieles de Dios, porque ellos nos hacen sabios y necesitamos aprender a amar la palabra de Dios. Más que la sabiduría humana, porque por la locura del Evangelio, de la predicación del Evangelio, es que a Él le plació para que todos conociéramos su precioso Evangelio. Y sabe, para ese tiempo era locura para los gentiles y era resbaladero para los judíos. Pero Pablo dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Para la gente, usted y yo, estamos locos, Lucas. Pero eso lo dice la palabra. Entonces, yo me doy cuenta quién está diciendo la verdad y quién tiene la verdad. Mas ellos necesitan la luz que Dios ha puesto en cada uno de ustedes. Por eso necesitamos alumbrarles y ser testimonio. Por eso Pablo decía, yo soy deudor del sabio y del no sabio, del griego y del bárbaro. O sea, ¿usted ha conocido a Cristo? ¿Qué necesita hacer? Proclamar el Evangelio. Entonces, el consejo de Dios nos lleva a eso. Nos lleva y nos hace sabios. Dice, más que los viejos he entendido. ¿Qué representa una persona de edad? Sabiduría, ¿cierto? Conocimiento, experiencia. Pero ¿qué dice la Escritura? Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. ¿Eso dónde deja la palabra de Dios? Hermanos, lo que está aquí es la verdad de Dios. Y es lo que usted y yo necesitamos entender. No necesitamos ir a ningún otro lugar a buscar una respuesta, porque la tenemos aquí en el consejo santo y verdadero de Dios, porque Él es fiel y Él es digno de confianza. Entonces, sigamos meditando. El tercer atributo que podemos ver, dice el 8, versículo 8, capítulo 19. ¿Qué horas tenemos? Dice, los mandamientos de Jehová son rectos. ¿Y qué hacen? ¿Qué producen? ¿Sabes? Son rectos en sí mismos. La palabra de Dios es recta, es justa. La palabra de Dios es el mapa que debemos seguir para no salirnos del camino.
Como dice el Salmo 119, que ahorita lo dije, lámpara a mis pies y lumbrera mi camino. Es la senda por donde yo debo andar, ¿sí? Muchas personas se sienten perdidas. Y si usted habla con la mayoría de las personas, se sienten perdidas, se sienten sin propósito. ¿Sabe? Esa palabra sin propósito la he escuchado muchas veces, más que todo en los jóvenes. No sé qué hacer con mi vida, no tengo propósito. Génesis 1:26, ¿qué dice? Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Yo te pregunto, ¿eso te da un propósito? ¿Cuál es el propósito? Nacimos para glorificar a Dios. Nacimos para reflejar a Dios. Pero ¿cómo reflejamos algo que no conocemos? O más bien a alguien que no conocemos. No podemos. Necesitamos conocerlo para poder reflejarlo. Amén. Entonces, muchas personas se sienten perdidas, sienten que no tienen dirección. Pero ¿sabe? Todos pasamos por ahí. Yo he encontrado dirección en la palabra de Dios. La palabra de Dios ha direccionado mi vida y me ha ayudado a entender el verdadero propósito que yo tengo aquí. Y es mucho mayor que los planes que yo tenía, porque eso mismo afirma la Escritura. Mayores son los planes que yo tengo para ustedes. ¿Y cómo son? Son planes de bienestar. Porque los pensamientos de nosotros y los pensamientos de Dios no son los mismos. Sus pensamientos son mucho más altos que los de nosotros. ¿Eso a dónde nos deja? En una posición de dependencia total de Dios. Necesitamos de Dios. Tú necesitas de Dios y de lo que está escrito en su palabra. ¿Por qué entonces estás yendo a otros lugares? ¿Por qué entonces estás escuchando otras voces? ¿Sabes? Porque para ti la palabra de Dios no es suficiente. Pero el consejo de Dios es perfecto, que convierte el alma. Yo creo eso. Y es una convicción firme en mi corazón, que lo que está escrito es inspirado por Dios y me es útil para vivir una vida agradable a Dios. Me da dirección, me da propósito, me da esperanza, me da vida. La palabra de Dios es perfecta. Dígame qué otro libro le produce eso. Lo acabamos de ver. La palabra de Dios, hermanos, solamente la pudo haber traído Él. Fue escrita por ¿cuántas personas? Más de 40 personas en un periodo de tiempo de ¿cuántos años? 1600 años aproximadamente. ¿Esas personas se conocían o no se conocían? No se conocían. Cada una de ellas tenía una profesión diferente. Y es hermoso ver a lo largo de la historia de la Biblia, de lo que podemos leer, que todos hablaron de lo mismo. ¿Es perfecta o no es perfecta? Una vez hice un ejercicio con los jóvenes, jugamos al teléfono roto y éramos como 30. Y yo les di como un párrafo así y me terminaron con una sola palabra. Y eso pasó en menos de 5 minutos. Ahora, 40 hombres que no se conocieron en 1600 años hablando de lo mismo. ¿Quién lo hizo? Solamente Dios. Solamente Dios. Entendamos la profundidad de esto. Por eso Pedro, el apóstol, decía que la escritura no había sido traída por voluntad humana, sino por voluntad divina. Y esto debe ser clarísimo para cada creyente, porque de esta manera usted le va a dar el valor y la importancia de lo que significa la palabra de Dios para su vida. Y eso lo va a llevar a amar la palabra de Dios y a vivir la palabra de Dios. Porque ahora, para todos los que han creído en el Señor,
¿qué hay en usted y qué hay en mí? Para los que han creído que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es nuestro Salvador y que el día que estemos allá no vamos a entrar por sus obras o por lo que haya hecho, sino vas a entrar al reino de los cielos por la obra perfecta que hizo nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánta seguridad te da eso? ¿Sabe? Yo me siento seguro en Cristo. Yo me siento seguro porque en el principio la salvación, ¿de quién dependió? Del hombre. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Desobedeció. Pero bendito es nuestro Rey, que nuestra salvación depende de Él. Y Él que dice, créanme, porque el que no cree, dice la Escritura, ya ha sido condenado. Eso es lo que dice la Biblia. A veces nosotros queremos compartir la Escritura y como les decía al principio en las primeras preguntas, tratamos de suavizar cosas. Pero lo que dice la Biblia es lo que es verdad. Si la Biblia habla acerca y tiene un concepto del hombre, eso es lo que es la verdad. La verdad no es democrática. La verdad es lo que Dios y en su pensamiento está. Él es la verdad. ¿No hay otra verdad? Porque hoy vivimos en el relativismo. Hoy vivimos en que para mí es bueno, pero para ella es malo. Y le llaman a lo malo bueno y viceversa. Pero entonces, si nosotros estamos así, ¿para dónde nos lleva el mundo? El mundo nos lleva a confundirnos, a generar dudas. Hace poco hablaba con una joven y me decía, no, es que en la universidad me dicen que para qué se casa, que eso es anticuado, que eso para qué, si usted ya se puede ir a vivir con él. Yo le pregunto, ¿qué dice Dios? No es lo que diga el mundo, hermano. Porque lo que lleva el mundo, lo que dice el mundo, tiene un camino que el final es la muerte. Pero Cristo es el camino que lleva a la vida. Y nadie puede ir al Padre sino por medio de Él. Hermanos, me queda mucho por decir, pero Dios es bueno y la Biblia es suficiente para equipar completamente al pueblo de Dios para toda buena obra. La Biblia es suficiente, tú no necesitas más. Necesitamos es comprender la Escritura. Y para eso Dios nos ha dado dones y talentos. Y sabe, yo he sido muy edificado por muchos de ustedes aquí. Y le doy gracias a Dios por eso. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y la iglesia, cada uno tiene una función. Y todos necesitamos de todos. Y eso como nos deja en una posición de ser una familia. Que no se mira por encima, sino que cómo somos delante de Dios. ¿Acaso Dios hace acepción de personas? No. ¿Acaso Dios murió por solamente los pobres? No. Porque Él es perfecto y Él es justo. Amén. Póngase de pie, hermano, y vamos a terminar con una oración. Y cierre sus ojitos y pensemos por un momento si tal vez nosotros hemos preferido voluntariamente y conscientemente por encima del consejo de Dios y su palabra, aquello que dice el mundo o aquello que en su propio razonamiento usted dice que es verdad. No hay otro camino, no hay otra verdad, no hay otra vida. Y de eso estoy seguro. Cristo es el camino, Cristo es la vida y Cristo es la verdad.
Amado Dios, hoy queremos decirte, Padre, que solo necesitamos de ti, Señor. Que solo necesitamos de lo que tú nos has dejado en tu palabra para poder ser equipados para toda buena obra, instruidos, exhortados, para que nosotros estemos enteramente preparados para toda buena obra, como lo dice tu palabra. Señor, qué refrescante es saber que tu palabra es perfecta, que tu palabra es más deseable que el oro y más dulce que la miel. Gracias, Dios, por este consejo que tú nos has dejado. Hoy ponemos en alto lo que es tu palabra, que nos hace sabios aun cuando éramos sencillos, Señor. Gracias, Dios, porque nos has hecho entender que en Cristo Jesús lo tenemos todo y hay plenitud para cada uno de los que estamos aquí, para los que hemos creído en tu nombre, Señor, y para los que han de creer en ti. Gracias, Señor, por el consejo que está en tu palabra, que nos hace vivir una vida que te agrade, porque es una lámpara a nuestros pies y una lumbrera a nuestro sendero, a nuestro diario caminar. Gracias, Señor, porque cuando he leído tu palabra, tú me has enseñado, Señor. Tú me has quebrantado, Señor. Tú me has hecho ver mis errores, Señor. Tú me has dado a entender la necesidad tan grande que yo tengo de depender todos los días de ti. Y yo sé que mis hermanos también piensan esto, Señor. Porque cuando leemos tu palabra y somos expuestos a tu verdad, no podemos quedarnos sin más, sino que de rodillas podemos caer delante de ti, Señor, con una reverencia y un respeto por la magnificencia de lo que eres tú, de lo grande y lo poderoso, lo digno que eres tú, mi Señor. Tu palabra, Señor, nos aconseja y nos guía. Gracias, Espíritu Santo, por revelarnos el consejo de Dios. Porque cuando tú nos revelas el consejo de Dios, podemos ser entendidos y ayudar a otros para que entiendan también tus verdades. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.